Somos literalmente polvo de estrellas. ¡Guau! Una gran verdad que, por supuesto, también nos remite a la conciencia histórica, si pensamos en nuestro devenir en el universo. Al final, también somos producto de nuestro tiempo, de nuestro espacio y de nuestro contexto histórico, y así como lo macro es importante, no perdamos de vista que el diablo se esconde en los detalles. Veamos nuestro siguiente segmento de Conciencia Histórica. Hoy en día, ¿qué hacemos cuando tenemos una duda acerca del clima, de la tarea o de las últimas noticias del país? Muy fácil. Escribimos nuestra pregunta en el buscador de Internet, en nuestro teléfono celular, computadora o tablet, y en unos segundos tenemos página tras página de respuestas a nuestra duda, por más sencilla que sea. Hace 25 años apenas se popularizaban las enciclopedias multimedia en disco compacto, y hace 35 años, si teníamos alguna duda para la tarea, la única solución era ir a la biblioteca por una enciclopedia o a la hemeroteca por periódicos y revistas antiguas y consultarlos presencialmente. ¿Te imaginas cómo conseguían información o resolvían sus dudas las personas comunes y corrientes hace 400 años? ¿Y las que no vivían en pueblos o ciudades? Pues se quedaban con la duda en la cabeza y ahí daba vueltas y vueltas hasta encontrar una respuesta que muchas veces no tenía que ver con la realidad. Era una fantasía. Vamos a descubrirlo. Ubiquémonos en el siglo XVI, en el municipio de Montereale, al norte de Italia. En este pueblo nació Domenico Scandella, mejor conocido como Menocchio, un molinero que se casó y tuvo 11 hijos, de los cuales murieron 4. Ser molinero era un oficio muy común en ese entonces, ya que la harina no se vendía empaquetada en las tiendas. La gente llevaba sus propios granos a los molinos para poderlos convertir en harina y después hornear el pan casero. Los molineros tenían contacto con todo el pueblo, y mientras los molinos trabajaban, la gente platicaba de muchísimas cosas para pasar el tiempo. Esto le caía muy bien a Menocchio, porque era curioso por naturaleza. Le encantaba conseguir información nueva y platicar con las personas para aclarar sus dudas. Además, tenía la suerte de saber leer y escribir, algo inusual para un simple molinero de esa época. Aprovechando sus habilidades de lectura, Menocchio se dedicó a conseguir libros de varios temas, ya fueran comprados, regalados o prestados por sus conocidos. La vida en esa época pasaba tranquila en las pequeñas aldeas europeas y los aldeanos tenían tiempo de pensar, leer y reflexionar acerca de la vida. Pero no todo era comer y cantar, no todo era simple y sencillo. En ese momento, un cuerpo de vigilantes conocido como Inquisición trabajaba para garantizar que la religión católica no se debilitara y estuviera presente en todos los hogares, las familias y los aspectos de la sociedad. Para lograrlo, se dedicaba a castigar a los herejes, en su mayoría protestantes, judíos y musulmanes, o a quienes adoptaran otra religión que no fuera la católica, o practicara ritos secretos como las brujas. En 1583, cuando Menocchio tenía 51 años, la Inquisición lo acusó de dañar a la Iglesia de Cristo por difundir ideas falsas. ¿Pero qué había hecho Menocchio? ¿Cuál fue esa falta grave reprobada por la Iglesia? Leer. Leer fue su delito. Después de leer varios libros, entre ellos la Biblia, se puso a pensar en el origen del mundo y planteó una teoría: que el mundo y la vida como la conocemos habían surgido de los gusanos que salían de la leche fermentada en su camino a convertirse en queso. Suena atractiva esa versión del origen del mundo, ¿verdad? Así fue como Menocchio contó sus creencias a los inquisidores. Yo creo que en un principio todo era un caos. Tierra, aire, agua y fuego estaban revueltos. El agua del mar se batió, produjo espuma y esta espuma se coaguló como un queso. Ahí nació una gran cantidad de gusanos que comenzaron a nadar en el queso. Los gusanos se convirtieron en ángeles y hombres. El más poderoso y sabio de ellos fue Dios. O sea que en la cosmogonía del molinero,
Dios no había creado el mundo, sino que era una consecuencia más del caos. Al decir en voz alta estas palabras en esa época, Menocchio estaba pronunciando una blasfemia, es decir, ponía en duda la idea de la Iglesia Católica, negando el pecado original y la creación del hombre y la mujer como está relatada en la Biblia. Al apartarse de las enseñanzas del catolicismo, estaba cometiendo pecados graves propios de los paganos e infieles. Menocchio fue encarcelado por estas faltas. Después de 3 años fue perdonado y no vivió muy libre, porque fue obligado a usar un hábito con una cruz enorme para indicar su penitencia. La gente lo consideró un excomulgado y no se quiso acercar. Pero Menocchio siguió embebido en sus ideas. Era terco. No se retractaba de lo que una vez le había confesado a la Inquisición, y ésta lo mandó quemar vivo frente al resto del pueblo para que nadie más siguiera sus pasos. El castigo parece sacado de un cuento de terror, y todo esto sucedió porque un hombre se atrevió a buscar libros para informarse. Su imaginación dio vueltas y pensó en otras posibilidades y argumentos sobre los orígenes del mundo, las cuales no eran apropiadas, según las autoridades eclesiásticas, para las mentes simples que no estaban educadas formalmente. Al escuchar la historia anterior podemos pensar que es un relato medieval inventado, pero no es así, sucedió realmente. De hecho, un historiador italiano llamado Carlo Ginzburg lo documentó en su libro El queso y los gusanos, el cosmos de un molinero en el siglo XVI. Esta obra fue producto del largo trabajo que Ginzburg realizó en un archivo italiano que conserva procesos inquisitoriales, que son los escritos donde constan las preguntas y las respuestas de los acusados y los acusadores durante los juicios de la Inquisición. A diferencia de los historiadores que narran casos o anécdotas y no dicen nada más, Carlo Ginzburg demostró cómo la triste vida de Menocchio, aparentemente sin importancia para la historia, decía mucho acerca de la vida en el siglo XVI, ya que por medio de la historia de este molinero y su gran imaginación, podíamos conocer la mentalidad de los pueblos de la región del Friuli, sus creencias y preocupaciones. Aunque la Inquisición por momentos había pensado que Menocchio era un poseído por el demonio o un loco sin remedio, su testimonio demostró que había personas que dudaban de las tradicionales enseñanzas religiosas, aun cuando estaban presentes en todos los aspectos de la vida diaria. Esto significaba nada más y nada menos que, a pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia, los incrédulos existían. La incredulidad había llegado a Italia por influencia de movimientos reformistas contrarios al Papa y a la Iglesia en Roma. ¡Traición! ¡Herejía! ¿Cómo un pobre molinero se atrevía a cuestionar a las altas autoridades con sus blasfemias de los gusanos en el queso? El meollo del asunto estaba en que Menocchio no había repetido como un perico tal cual lo que había leído en los libros, sino que había creado su propia teoría. ¿La podía comprobar? Imposible. No intentaba tal cosa. Solo le pareció que en la explicación del origen del mundo que se relataba en la Biblia había partes poco claras y él solamente intentaba ofrecer respuestas nuevas. Giordano Bruno, un filósofo, poeta y cosmógrafo italiano, cometió una falta parecida a la de Menocchio y propuso una versión alterna de la creación distinta a la de los libros oficiales. La diferencia fue que en su teoría de la existencia del mundo sí se apoyó en razonamientos profundos, y Giordano Bruno sí estaba dispuesto a comprobar su teoría, la cual planteaba que la Tierra no era el centro del universo, que vivimos en un universo infinito donde existen muchos otros mundos en los que seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Una terrible herejía en ese momento. En 1600, un año después de Menocchio, este cosmógrafo también fue juzgado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y condenado a la hoguera. El interés de Carlo Ginzburg en la historia de un simple molinero con una gran imaginación no es una casualidad. Él se fija en los detalles que ofrecen los documentos y escribe la historia de una manera nueva. Ginzburg propone que cuando estemos frente a un documento antiguo,
frente a un cuadro o un edificio, en lugar de verlo de forma general o de interesarnos en lo llamativo o más evidente, en los grandes sucesos como héroes, batallas o discursos de gente importante, observemos lo micro, los detalles, las minucias. Leer los textos con calma y cuidado y fijarnos en las contradicciones, en las repeticiones, en los silencios, nos puede conducir a inferir las relaciones sociales de toda una región y una época del pasado. Este procedimiento para conocer el pasado es la microhistoria, la historia que no se cuenta en los libros oficiales. Al camino que sigue un historiador para resolver una pregunta o un problema histórico, lo conocemos como método. Los métodos no solamente los utilizan los historiadores para sus investigaciones, también los usan los profesores para enseñar, porque a fin de cuentas es un modo ordenado para llegar a un resultado determinado. En este caso, que los alumnos comprendan la historia. Vamos a preguntarle a un profesor de historia de bachillerato y a un historiador investigador qué método aplican en su trabajo. El mejor método es el que permite a los jóvenes darse cuenta que ellos son parte de la historia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se dan cuenta que en el tiempo tenemos cambio y continuidad, que el contexto histórico en el que vives va a definir muchas veces las palabras que usas, la ropa que usas, qué es lo que ves como importante, qué es lo que ves como problemático, que te va a permitir identificar cuáles, digamos, son los problemas que hay que resolver. Entonces, para poder dar ese sentido, creo que lo mejor es que los chicos puedan trabajar con los materiales, los documentos, los rastros de este pasado al que queremos acercarlos. Y bueno, normalmente los historiadores trabajamos con textos, ¿no? Esa es nuestra materia prima, pero tratándose de jóvenes, a mí me gusta mucho que trabajen con material visual, porque está, digamos, el hecho de que es un documento, el hecho de que es una fuente primaria, el hecho que nos remite a un momento en el pasado y que además pues, es el gusto de mirar, ¿no? Estos objetos que son tan bonitos, ¿no? Entonces se me ocurre, por ejemplo, cómo la gente se presentaba, ¿no? Cómo le gustaba representarse ante los ojos de los demás, ¿no? Y ahí tenemos distintos objetos. Se me ocurre el cuadro de una monja coronada, el retrato de Dolores Tosta de Santana para el siglo XIX, a Frida, y una selfie de cualquiera de los que están, digamos, ahí discutiendo, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que decir sobre estos objetos, ¿no? Cómo están vestidas, qué es lo que es importante, porque las monjas coronadas ponían toda una serie de datos de quién eran hijas, cuándo habían nacido, cuándo entraban al convento, etcétera, cómo está vestida Dolores Tosta. El caso de Frida, ¿no? Que ya es un documento más complicado porque es un artista que está tratando de dar una serie de mensajes, pero que también es un personaje histórico fascinante. Y luego, bueno, cómo se representan los jóvenes de hoy que están mucho más acostumbrados a ver su imagen reproducida y difundida que en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas nos da muchísimo que hablar sobre cómo eran las cosas antes, cómo son ahora, cómo cambiaron, qué permanece igual, ¿no? Y en ese sentido creo que es la manera de que vayan construyendo una conciencia histórica. Yo creo que el mejor método de investigación es acercarse a los documentos de la época. Y ahí yo iría al ejemplo de lo que fue mi primera gran investigación, ¿no? Bueno, importante para mí, que fue la tesis doctoral. A mí me interesaba el imperio de Maximiliano, sobre el cual había muchísimo escrito, pero lo que se había escrito tendía a ser muy repetitivo.
¿no? Incluso yo diría que era más interesante el material que estaba en obras de ficción, y pienso sobre todo en las noticias del Imperio de Fernando del Paso, que en el trabajo de historiadores. Era un poco lo mismo, pero mucho mejor dicho. Entonces, me acerqué, había esta idea de que el imperio había sido una cosa totalmente impuesta por este ejército invasor, y que quienes habían participado en él eran, bueno, había ahí unos traidores despistados, pero que sobre todo era esta caterva de aventureros extranjeros que habían venido a gobernar a México. Entonces, acercándote a quienes habían participado en el gobierno de Maximiliano, quienes habían sido, ¿no?, los ministros, los miembros del Consejo de Estado, los comisarios imperiales, pues se da uno cuenta que no eran estos extranjeros, sino que eran mexicanos, y eran normalmente mexicanos que habían tenido bastante experiencia política de gobierno, como gobernadores, como diputados, como senadores, abogados, ingenieros, algún que otro médico. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención, y lo que pensé que había que hacer era tratar de entender cómo se les había podido ocurrir que colaborar con este príncipe austriaco impuesto por un ejército extranjero invasor. Digo, esa es una realidad, era una buena idea, ¿no? Y entonces ahí otra vez irnos un poco al tipo de cosas que habían escrito, tanto antes de cómo imaginaban que tenía que ser el gobierno, que pensaban que tenía que ser la nación, etcétera, como justo en el momento del imperio, ¿no? ¿Por qué habían accedido a participar en este proyecto político, ¿no? Y ahí tenías razones muy diversas, o sea, personajes distintos que querían construir países distintos, ¿no? Para los que era muy, muy importante el conservar el vínculo entre la Iglesia y el Estado, que pensaban que había un orden social que había estado establecido por Dios y que había que respetar este orden natural. Entonces no había ninguna razón por la cual tener el matrimonio civil, por ejemplo. Era muy peligroso permitir que hubiera tolerancia de cultos, porque iban a digamos, contaminar a la fe verdadera. Y los que de manera, digamos, mucho más, yo diría más innovadora, estaban pensando el gobierno como una máquina. Y entonces había que construir herramientas de gobierno, leyes de gobierno, un mapa nuevo para el país, y que eso podía hacerse en una monarquía, porque la monarquía congelaba la política. Ya no iba a haber elecciones, estaban pensada que podía haber elecciones municipales, pero nada más. El gobierno no iba a estar cambiando constantemente, y en ese sentido iba a haber una estabilidad que iba a permitir construir un aparato gubernativo, administrativo, independientemente de quién, ¿no?, estuviera haciendo funcionar las palancas. Entonces, bueno, ese fue cómo le hice para ese primer proyecto. Ginsburg nos dice que el método histórico de investigación se parece al método que siguen los médicos forenses, los críticos de arte, los detectives y los jueces. También se parece al psicoanálisis, es decir, al método que sirve para indagar cómo funciona la mente de una persona. Por eso Ginsburg declara que en su formación como historiador influyeron 3 personas: Giovanni Morelli, Conan Doyle y Sigmund Freud. Giovanni Morelli fue un historiador del arte italiano de fines del siglo XIX que desarrolló un método para descubrir a los falsificadores de obras de los grandes pintores del Renacimiento por medio del análisis de lo micro, o sea, de los detalles aparentemente insignificantes, pero reveladores de una obra. Tal vez nunca nos hemos dado cuenta a primera vista, pero no todos los artistas pintan igual las orejas, las manos o las uñas. Si nos fijamos cómo las pinta un artista, notaremos que su forma es siempre igual, como un sello distintivo. Al conocer esos pequeños detalles, podemos descubrir si los cuadros atribuidos a él son auténticos o falsos. Hagamos un ensayo de identificación con estas pinturas. Observemos bien los detalles. ¿Son del mismo pintor? ¿Cuál es de Sandro Botticelli y cuál es la de su imitador? ¿Por qué?
El escritor británico Arthur Conan Doyle, creador del personaje Sherlock Holmes, conoció el trabajo de Morelli e hizo referencia a él en sus famosas novelas policíacas escritas a principios del siglo XX. En ellas, el famoso detective Sherlock Holmes invita constantemente a su compañero, el Dr. Watson, a sospechar de todo y a tomar huellas y observar bien todos los detalles que se hallan en la escena del crimen. Mediante este método de localización de indicios y evidencias, Holmes descubre los misterios, aporta las pruebas y señala a los asesinos. Una vez más, los detalles más pequeños son los que esconden las pistas que cuentan la verdad. El diablo está en los detalles. El tercer personaje que influyó en la carrera de Ginsberg coexistió con Arthur Conan Doyle, pero en Viena, capital de Austria. Se trata de Sigmund Freud, un médico neurólogo especialista en enfermedades relacionadas con el sistema nervioso que descubrió el inconsciente. Bueno, no lo descubrió porque ya había sido estudiado antes. Digamos que definió un concepto de inconsciente que fue innovador. Si la conciencia es la facultad de conocer y reconocer quiénes somos, a dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos y deseamos lo que deseamos, ¿qué es el inconsciente? Es sentir un dolor y no poder resolverlo, tener una molestia y no saber de dónde viene, responder a un impulso sin pensarlo, burlarse de alguien sin saber por qué, no tener ganas de vivir, estar deprimido, no poder dormir, pero también es tener amigos, enamorarse, estar feliz y disfrutar genuinamente lo que hacemos. Todos los sentimientos, las emociones y los actos impulsivos se cocinan en esta parte de la mente que llamamos inconsciente. Sigmund Freud se dedicó a tratar de resolver los problemas del inconsciente, pero ¿cómo se logra eso si el inconsciente es como un caballo desbocado que no sigue órdenes y se aparta del camino? ¿Cómo poder ayudar a las personas que actúan impulsivamente, desordenadamente o se sienten mal anímicamente? Freud buscó la respuesta en el análisis de la mente. Acostado en un diván, el paciente medita y trata de expresar sus dolencias. Freud lo escucha, pero pone mayor atención en los detalles menores, en los tartamudeos, en los silencios, en las cosas que no se quieren decir, en los tics, los lapsus o en los momentos cuando el paciente llora, se enoja o se ríe. Además de observarlos detalladamente durante su consulta, Freud también pide a sus pacientes que le cuenten sus sueños, porque cree que en esos momentos aparecen signos o señales de los conflictos presentes y pasados. Este es otro ejemplo de cómo los detalles que no se dicen en voz alta son los que nos dejan pistas para resolver el verdadero problema. Con todo este material, el psicoanalista puede preguntarle cosas al paciente para ayudar a que encuentre el método, el camino para solucionar sus molestias y conflictos, ya sea buscando fragmentos mínimos en obras de arte, sembrando pistas para que el lector pueda resolver el misterio o poniendo atención a todo lo que el paciente no dice. Los detalles imperceptibles también hacen historia. Ahora que conocemos la historia de estos personajes, podemos concluir que los críticos de arte, los detectives y psicoanalistas tienen mucho en común con los historiadores. ¿El diablo está en los detalles? Contesta y comenta las siguientes preguntas. Si tuvieras que elegir entre ser historiador, crítico del arte, detective o psicoanalista, ¿cuál escogerías? ¿Por qué? Si fueras historiador, ¿cómo observarías un mural de Diego Rivera? ¿En qué te fijarías? Ahora, cuando escuches un discurso o tengas un informe o una carta, define cuál es el contenido general y cuáles son los detalles importantes. Reflexiona si descubrir detalles es útil para comprender mejor un escrito. Y no lo olvides, el diablo está en los detalles.
tal, compañero maestro? Esta pausa activa se denomina movilizando el cuerpo. El objetivo de la misma es que el alumno logre enfocar su atención de mejor manera y el propósito de esta es realizar la mayor movilización de segmentos corporales a través de secuencias de ejecución de los patrones básicos de movimiento. Bien, vamos a iniciar. Esta pausa activa parte de una marcha normal. Podemos acentuar la pisada. Posterior a este movimiento, vamos a generar círculos controlados y bien formados. Círculos al frente. Podemos cambiar de dirección en el momento que se indique. Círculos atrás, sin dejar de marchar. Muy bien, continuamos con la marcha y tocamos de manera cruzada el muslo con la palma contraria. Muy bien. A continuación, vamos a realizar la misma acción, pero en la parte posterior con los talones. Talón izquierdo va a palma derecha. ¿Ok? Lo ejecutamos. Cruzado. Muy bien. Vamos ahora a realizar una combinación. Vamos a hacer 2 tiempos al frente tocando de manera cruzada y 2 tiempos en la parte posterior tocando de manera cruzada. ¿Estamos listos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de ejercicio. Lo vamos a hacer un poquito más intenso. Vamos a movilizar todo el cuerpo a través de pequeños saltos sobre las puntas de los pies. Vamos a comenzar a saltar. Muy bien. Y vamos a combinar ahora con aplausos al frente. Únicamente aplausos al frente. Sin dejar de saltar. Muy bien. Ahora vamos a combinar este ejercicio, los aplausos al frente, con un aplauso atrás al mismo tiempo que seguimos saltando. ¿Listos? Saltamos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muy bien, ahora vamos a modificar el ejercicio y los aplausos se van a llevar a cabo arriba y abajo. ¿Estamos listos? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más difícil el ejercicio porque vamos a involucrar el equilibrio. Entonces vamos a suspender una pierna en el aire y vamos a aplaudir abajo y arriba. Vamos a hacerlo en 3 tiempos y posterior a esos 3 tiempos cambiamos la pierna. ¿Listos? 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3 y cambio. De igual modo que el ejercicio anterior, podemos ir aumentando el grado de dificultad, incrementando la velocidad del ejercicio. Muy bien, pues esto fue la pausa activa de movilizando el cuerpo. Gracias.